Bienvenidos al laboratorio. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de cómo un fallo minúsculo, casi invisible, en una columna de UPLC provocó un desastre farmacéutico multimillonario. Arrancamos con el Lab 3 de nuestra superserie Laboratorio. Muy bien, vamos directos al grano. Todo empieza con estos dos números. A la izquierda, la pureza de un principio activo, la atorvastatina, que reportó el laboratorio, un casi perfecto 99,78%. A la derecha, la cruda realidad, lo que se descubrió meses después, 97,24%. Esta diferencia no es un simple error, no. Es la mecha que encendió una auténtica explosión financiera y regulatoria. Y aquí tenemos la consecuencia, más de 28 millones de euros. Ese es el impacto económico total de ese pequeño error de pureza. Una cifra que, la verdad, te obliga a preguntarte, ¿cómo es posible que un laboratorio certificado, que usa la última tecnología, cometa un fallo de esta magnitud? Pues para responder a eso, tenemos que hacer una autopsia analítica completa. Empezamos con la primera parte, el caso. Nos vamos a Alemania, año 2023. La empresa es Advanced Chemical Industries AG, un gigante en la fabricación de principios activos. Y el producto en el centro de todo esto es el API de atorvastatina cálcica, un componente, como sabéis, clave en medicamentos para el colesterol. Si miramos esta diapositiva, lo que llama la atención es que, al principio, todo parecía ir sobre ruedas. En agosto de 2023, el lote API 7841 se analiza con un sistema UPLC de última generación. El resultado, un 99,78% de pureza, muy por encima del 99,5% que se exigía. Impurezas mínimas. O sea, el lote cumple con todo y se libera para fabricar el medicamento final. No saltó ni una sola alarma. Y antes de seguir, os doy la bienvenida oficial al tercer episodio de nuestra superserie Laboratorio. Si os perdisteis el Lab 1 sobre balanzas o el Lab 2 de volumetría, de verdad os recomiendo que los veáis para tener la base completa. Y bueno, si este tipo de análisis forense os resulta útil, suscribíos al canal porque así no os perderéis los próximos casos. Pasamos ahora a la segunda parte, la ciencia de la separación. Porque para entender por qué falló el sistema, primero hay que entender de verdad cómo funciona. La cromatografía líquida es el corazón del análisis farmacéutico, y su integridad lo es absolutamente todo. Todo, al final, se puede resumir en esto. La ecuación de Van Demter es la que gobierna la eficiencia de una columna. En esencia, relaciona el ensanchamiento de un pico, la H, con la velocidad del líquido que lo arrastra, la U, teniendo en cuenta varios factores. La idea es sencilla, cuanto más pequeña sea esa H, mejor, más nítida será la separación. Y por cierto, esta relación fundamental, junto con todas las correlaciones cromatográficas, está detallada completamente en la descripción. El equipo del caso es un UPLC, que es la evolución del HPLC tradicional. La diferencia clave, fijaos en el tamaño de partícula. El UPLC usa partículas de menos de 2 micras. Esto mejora la resolución una barbaridad y reduce el tiempo de análisis a la mitad o más, pero exige unas presiones operativas enormes, de más de 15.000 psi. Es un salto de rendimiento brutal, sí, pero también de exigencia para todo el sistema. Y claro, esa alta exigencia acelera el envejecimiento de la columna. Básicamente hay tres formas principales en las que una columna se degrada. La sílice se disuelve por pHs extremos, la fase C18 se va perdiendo por hidrólisis y, por supuesto, las partículas se rompen por el estrés mecánico de esos ciclos de altísima presión. Es un proceso lento, acumulativo y, como vamos a ver, casi invisible. Entonces, ¿cuál es nuestra defensa contra una columna que se está degradando? Pues el test de idoneidad del sistema, el famoso System Suitability. Antes de cada análisis se comprueban parámetros clave: resolución entre picos, el tailing o factor de asimetría y el número de platos teóricos. Si todo cumple, en teoría, el sistema está listo para analizar. Esta es nuestra primera línea de defensa, pero, en este caso, se convirtió en una falsa sensación de seguridad. Oye, si todo este detalle técnico os está pareciendo valioso para el día a día, dadle a like a este análisis y sobre todo compartidlo con colegas cromatografistas a los que les pueda servir. Vuestro apoyo es fundamental para seguir creando este contenido. Vamos a la tercera parte, la anatomía de un desastre. Ahora vamos a reconstruir paso a paso los 18 meses que nos llevaron desde una columna nueva y perfecta hasta el fallo catastrófico que nadie vio venir. Esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. Enero de 2022. Se instala una columna nueva, rendimiento excelente. Un año y medio después, agosto de 2023. Analiza el lote problemático y pasa todos los controles. Ojito, solo un mes más tarde, en septiembre, ya se notan los primeros signos de que algo va mal, pero los criterios de idoneidad todavía se cumplen. Y en octubre, la queja de un cliente destapa la caja de Pandora. El desastre ya había ocurrido. Y esto es crucial. Es la nota literal del analista en septiembre de 2023. Escuchad,
Los criterios de idoneidad del sistema se cumplen, pero se observa una tendencia de rendimiento a la baja, continuar la operación con monitorización mejorada. Lo estaban viendo. La tendencia a la baja era evidente, una bandera roja en toda regla. Pero como los números aún estaban dentro del límite, se tomó la decisión de seguir. Ese fue el punto de no retorno. ¿Y esta tabla? Esta tabla revela la verdadera magnitud del desastre. Comparad los resultados de agosto con el reanálisis de octubre en un laboratorio independiente. La pureza se desploma más de un 2,5%, las impurezas se multiplican por 14. Y fijaos en los parámetros de idoneidad, la resolución y los platos teóricos, que en agosto pasaban justitos, ahora están en valores de fallo catastrófico. La columna estaba rota, pero el sistema seguía diciendo que todo estaba bien. El coste final, tras la investigación, superó los 30 millones de euros. La mayor parte, 18,5 millones, se fue en la retirada del producto del mercado. Pero los costes se van sumando. Parar la producción, las auditorías regulatorias, compensar a los clientes. Todo por una columna que se degradó lentamente, sin que nadie decidiera parar las máquinas a tiempo. Si trabajáis en cromatografía analítica o en control de calidad farmacéutico, este tipo de casos prácticos son oro. Por eso, si es vuestro campo, suscribíos ahora mismo para no perderos los próximos episodios sobre los desafíos más críticos de nuestra industria. Y con todo esto llegamos a la parte final, que para mí es la más importante. Las lecciones críticas de laboratorio que podemos sacar de este caso para evitar que algo así nos vuelva a pasar. Primera lección, y es fundamental. La degradación de una columna es un error invisible. El deterioro es gradual, es lento, y puede esconderse detrás de unos criterios de idoneidad que se cumplen por los pelos. La clave no es mirar solo el resultado del día. Es absolutamente esencial monitorizar las tendencias a lo largo del tiempo. Sin un control estadístico del proceso, estamos volando a ciegas. Segunda lección. Las ventajas del UPLC exigen un mantenimiento mucho más exigente. La velocidad y la resolución que ganamos se consiguen a costa de un estrés brutal para la columna, y eso acelera su degradación. No podemos mantener una columna de UPLC con la misma mentalidad que una de HPLC. Requiere un seguimiento más riguroso, programas de mantenimiento preventivo y, sobre todo, un ciclo de vida definido y respetado. Y la tercera y más importante lección de todas: la pureza farmacéutica es el pilar de la seguridad del paciente. Punto. En este campo no hay margen para el error. Un pequeño fallo analítico, una desviación en la pureza, tiene un impacto directo en la eficacia y, sobre todo, en la seguridad del medicamento que llega a la gente. La integridad analítica es sencillamente innegociable. Y esto nos lleva a una pregunta para toda la comunidad de profesionales de laboratorio. ¿Qué procesos de monitorización proactiva usáis en vuestro día a día para prevenir fallos como este? ¿Monitorizáis tendencias? ¿Tenéis ciclos de vida definidos para las columnas? La verdad es que sería muy interesante leer las distintas experiencias en los comentarios. Y para que estéis atentos, en el próximo episodio, el Lab 4, nos metemos de cabeza en la cromatografía de gases. Vamos a analizar el impacto oculto que tiene la contaminación del gas portador en el análisis de disolventes residuales. Os adelanto que es otro caso fascinante con unas implicaciones enormes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Si os ha parecido útil, vuestro apoyo con un like, compartiéndolo con colegas y suscribiéndoos para seguir toda la superserie Laboratorio es lo que nos permite continuar. Y recordad, todos los detalles técnicos están en la descripción. Nos vemos en el Lab 4.